Si te gusta el anime de One Piece, estoy seguro de que más de una vez te habrás preguntado y habrá pasado por tu cabeza la duda de ¿por qué Shanks perdió un brazo contra un rey marino del mar más débil de todo el mundo? Si Shanks en esa época ya era extremadamente poderoso, literalmente poco después de ese suceso se convirtió en Yonko. ¿Cómo es posible que alguien como Shanks no tuviera haki de armadura, no tuviera haki del rey o no tuviera haki de observación para predecir ese ataque, esquivarlo o literalmente noquear o desintegrar a ese pez como si nada? De hecho, Luffy cuando comienza su viaje, cuando es bastante débil en comparación a la actualidad, ganaba a estos reyes marinos de 1 o 2 golpes. Luffy, Shanks entonces debería haberlos barrido. Esto ha rondado durante muchos años como uno de los supuestos errores narrativos de Oda, pero en el reciente capítulo 1152 del arco de Elbaf puede haberlo cambiado todo. Así que en este vídeo vamos a hablar de si era un error narrativo o no. Era, sí, porque ahora mismo con la información que tenemos está solucionado, parcheado, llámalo como quieras, pero hoy te voy a dar toda la información y el motivo por el cual Shanks perdió su brazo en ese momento, el cual no te lo explica el manga, yo sí te lo voy a explicar. Así que espero tu opinión por los comentarios, suscríbete para ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores, que queda nada. Por favor, estoy compitiendo contra un hater de One Piece, ayudadme a ganarle. De hecho, para vosotros os regalo esos juegos de Steam por ayudarme. Así que sin más dilación, vamos con el vídeo. Ok, pongámonos en situación. En el momento en el que Shanks salvó a Luffy del rey marino, estamos hablando de un momento de poder bastante grande. Ya era un gran pirata reconocido y, como he mencionado anteriormente, poco después consiguió ser un Yonko. Estamos hablando de una persona que debía tener ya en ese momento, sabiendo su poder actual, un haki de observación avanzado, el más avanzado que conocemos hasta el momento, un haki de armadura extremadamente bueno y sobre todo un haki del rey avanzado, debería poder haber acabado con este rey marino. Esto se junta con varias cosas. Uno, en ese momento el haki no estaba inventado y ahora saltaréis más de una persona a decirme: Roddy, pero si cuando le hace así al rey marino se caga y se va, eso era haki del rey. Vamos a ver, amiguito, si eso era haki del rey, ¿por qué cojones no lo usaba antes? Simplemente es porque en ese momento aún no estaba desarrollado. El primer uso real de haki que hemos visto en el anime fue el mantra de Enel, el haki de observación. Poco después a eso ya se fue formando y terminando de moldear el haki, donde no lo explicaron correctamente post time skip. Es lo que hay, es un gran problema que tiene One Piece. El haki ha sido súper necesario y algo muy importante dentro de la obra y que para mí lo necesitaba, porque antes de eso solo era una dictadura de logias, pero la realidad es que su implementación pudo ser extremadamente mejor. Pero lo dicho, según pasan los años conocemos más tipos de haki, más formas de usar el haki, entre otras cosas, y cada vez más incongruente se vuelve todo. Pero ahora viajamos hacia el arco de Elbaf, pasamos literalmente desde Romance Dawn hasta el último arco actual, donde nos presentan a los Kami no Kishida. Y entre ellos hay alguien muy importante y muy relevante para este vídeo: Shamrock, el hermano de Shanks, el que vimos en Reverie, que es que llevábamos años teorizando de que Shanks era un traidor porque había estado con los Gorosei, pero desde su punto de vista debería verse la cicatriz, porque había otro panel en el que se le veía, pero podía haber sido un error de Oda. No lo fue, lo tenía todo calculado el muy hijo de... Aunque la teoría de que Shanks es un traidor no es del todo incierta, ahora te lo explico. Y no solamente tenemos de que Shamrock es su hermano, sino que por consecuencia es hijo de Garling Sei. Datos muy importantes, literalmente el comandante de los Kami no Kishidan y un Gorosei actual, dándonos el grandísimo plot twist de que Shanks es descendiente de los Tenryubitos. Además hay un aspecto muy interesante que nos servirá para más adelante, y es que Shamrock, su hermano, cuando le preguntan por Shanks, su reacción no es la de alguien que muestre indiferencia, porque si no conociera a Shanks le daría igual, pero lo que nos dio a entender con su respuesta es que siente decepción, y para sentir decepción tienes que haber sido traicionado. Dejemos esto aquí y continuamos con el vídeo. En un flashback del capítulo 1152 de Elbaf vemos a Shanks con un tatuaje en el brazo izquierdo, exactamente el brazo que pierde. Y este tatuaje no es cualquiera, sino que es literalmente el sello de los Kami no Kishidan. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque si vemos a los demás caballeros divinos invocados en Elbaf, tienen un brazalete con ese mismo logo, pero ojo, no el mismo tatuaje, porque ellos tienen un tatuaje que se le denomina, o le estamos denominando, como el tatuaje del Abyss, un tatuaje bastante diferente y que explicaría diferentes rangos, confianzas y pactos con Neronaim, ya que la gente que tiene este tatuaje tan peculiar, el Abyss, tiene la capacidad de traspasar los portales que Imu crea, y no tan solo eso, sino que también tiene la posibilidad de ser literalmente inmortal, pero con la consecuencia de que si Imu termina ese contrato contigo, te desvaneces, tal y como le pasó a Satorsei. Pero claro, el tatuaje que tiene Shanks es distinto, y además, cuando fue mordido por el rey marino,
no se recuperó de cuando su brazo fue arrancado. Esto confirmaría esta maqueta que os acabo de montar. Además, hay algo que podemos captar entre la conversación entre Scopper Gavan y Shanks, y es que muchos creíamos que si Shanks fue a Marilloa, fue tan solo un tiempo, un día, una pequeña instancia para comprobar la realidad de si él era un terribito, de su familia, ¿no? Al fin y al cabo, porque esto conectaría a lo que le dijo Roger cuando fue a Locktail y volvió. Le dijo una información a Shanks que le provocó romper a llorar. Y esa información podría haber sido la realidad de su ascendencia. Porque es que además no tiene sentido. ¿Qué hacía en Tierra Santa Shanks cuando le confesó a Scopper Gavan que realmente él habría sido feliz simple y llanamente viajando y teniendo aventuras como piratas con Buggy? Ojo, como piratas. Pero también dijo que quería saber muchas cosas de Elbaf y que había muchos datos que no podía hablar de Tierra Santa allí, y que por eso había venido a ese país. Hay mucha información y muchas cosas que nos faltan saber de Shanks, pero esto añade mucho al argumento actual. Ahora bien, Shanks ha tenido que estar más que un breve tiempo en Marilloa, porque para tener ese símbolo de los Kame no Kishidan significa que tienes que ser parte de ellos, y para ser parte de ellos, viniendo de ser un pirata de Goldie Roger, no puede haber pasado poco tiempo, porque al fin y al cabo tienes que ganarte la confianza, no solamente de tu padre, de tu hermano, sino que sobre todo de Imo, que podríamos decir que es de los seres más desconfiados del planeta, y con razón. Entonces, Shanks consiguió pertenecer a los Caballeros Divinos, consiguió formar parte de ellos, tener un tatuaje y tener un pacto con Imo, no exactamente igual que lo de los mayores rangos, porque capaz no alcanzó ese nivel de confianza, pero sí formó parte de ellos. Entonces, esto explicaría el por qué le permiten irse por ahí, viajar e incluso ser un pirata, porque lo tienen bajo control. Probablemente era un sello que él no se podía quitar, un pacto que él mismo no podía eliminar y que capaz otra persona tampoco, porque a lo mejor acarrearía en consecuencias. Pero ¿qué pasa si viene un factor externo, como un rey marino? Algo completamente diferente, no intencional. Al arrancarle el brazo y no tener la regeneración, rompería el pacto con los Kame no Kishidan. Pero no solamente eso, sino que sería un 2 por 1. Utilizaría ese acto para recuperar su libertad, para romper relaciones con Marilloa y su familia, traicionarlos de esta manera porque ya recogió la información que necesitaba, ya que lo más seguro es que él no fue solamente para estar con su familia y probar a ver qué tal sería la vida de ser Tenryubito. Porque conocemos a Shanks, sabemos que Shanks es muy buena persona y Shanks no le pega ser un Tenryubito, pero sí que le pega perseguir sus objetivos personales y ser egoísta, como cualquier pirata. Así que él muy probablemente estuvo allí para recoger la información y en cuanto tuvo la información que necesitaba, se desligó completamente, convirtiéndose en un traidor, no con Luffy, sino que con Marilloa. Esto explicaría la decepción de su hermano. Esto explicaría el por qué dejó que un rey marino le comiese el brazo y por qué no lo hizo anteriormente, porque probablemente en ese mismo instante tomó la decisión y además de esta manera inspiraría a un niño como Luffy, que se había comido la Gomu Gomu no y que seguramente Shanks sabía que no se llamaba así, sino que era la Hito Hito modelo Nika, marcándolo para siempre, teniendo de su lado al posible futuro Joy Boy. Esto le daría mucha más lógica y peso a esta acción, porque simple y llanamente el hecho de que mucha gente decía que él apostó por Luffy, por las palabras que él le dijo a Shirohige, ¿no? Aposté por la nueva generación, es demasiado arriesgado. Por mucho que seas el niño de la profecía, por mucho de que sepas muchas cosas que nosotros no sabemos, porque Shanks sabe demasiado, estoy seguro de que no sabía qué podía pasar dentro de 15 años en un futuro y que Luffy podría estar al nivel de un Yonko y despertar una fruta que no se había despertado una sola vez en 900 años. Pero Roderick, entonces estás diciendo que Shanks ha manipulado a Luffy para tenerlo de su lado y aprovecharlo para ir a por el One Piece? Pues es muy probable de que sí. ¡Wow! Tenemos muy blanqueado y noto a la comunidad blanqueando a Shanks de una manera impresionante. No digo que sea una mala persona, no digo de que él haya demostrado ser malo, pero el tema es que nos olvidamos que es un pirata. Por muy buena gente que es egoísta y va a priorizar sus objetivos, igual que Luffy. Sabemos que Luffy es un trozo de pan, pero es muy egoísta. Lo primero que piensa es en él y en sus nakamas. Luego puede ayudar a la gente que le cae bien, pero es la gente que le cae bien. Si le caes mal, te manda a tomar por el culo. Entonces Shanks muy probablemente sea igual. Y si él, por primera vez después de ver todos los carteles de Luffy, ve el cartel del Year 5 y dice que es el momento de ir por el One Piece, sacrificó su brazo por la nueva generación, sabe muchas cosas que no sabemos, estuvo literalmente infiltrado en los Kame no Kishidan, probablemente sí, haya moldeado a Luffy no de una manera vil, sino que de una manera inteligente para tenerlo de su lado. Porque Luffy no tiene obsesión por nadie más que con Shanks. Cualquier persona habla mal de Shanks delante de Luffy y este lo va a cagar a palos. Es una lobotomía de manual. ¿Y vosotros creéis que un pirata que va por el One Piece no va a utilizar esto a su favor? Por supuesto que sí. Y aunque esto no lo convertiría en un traidor, simplemente lo utilizaría a su favor desde mi punto de vista, porque estoy seguro de que Shanks en ningún momento va a hacer daño a Luffy, pero sí que lo va a utilizar a su favor. ¿Por qué no lo haría? Sería extremadamente estúpido no hacerlo. Entonces, Roderick, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Sencillo, Shanks no salvó a Luffy solamente por altruismo, sino que por una combinación de romper su lazo con Imo, apostar a un niño con una fruta mítica en el que vio a su capitán, a Goldie Roger, y vio esa posibilidad
posibilidad de que capaz él podría ser el que la despertaría. Y 3, aprovechando todo esto anterior, marcar para siempre a alguien que podría tener el poder de cambiar el mundo. Entonces, Roddick, ¿Goda lo hizo de nuevo? ¿Estaba todo pensado aquí desde el principio? En lo absoluto. Efectivamente, sí era un hueco narrativo. Casi al 100%, Oda no tenía pensado ni desarrollado el nivel de poder al que iba a alcanzar su obra. Por consecuencia, según ha ido avanzando y Shanks no ha ido apareciendo, el nivel de poder aumenta. Y por consecuencia, siendo la posición que tiene Shanks y lo importante que es, tiene que tener ese poder acorde a la situación e información que tenemos. Por consecuencia, cada vez que pasan los capítulos es más poderoso. Entre muchas comillas. Siempre lo fue, pero entendéis a lo que me refiero. Cuanta más información tenemos, nos damos cuenta de que aún más poderoso es. Por consecuencia, menos sentido tiene el suceso de Romance Down. Así que muy probablemente Oda ha aprovechado esta trama con Shanrock, con el gobierno mundial y con la familia de Shanks para arreglar ese hueco narrativo. Y vaya que si lo ha arreglado de puta madre. Así que aquí tienes el motivo oculto por el que Shanks apostó su brazo por Luffy. No fue por puro altruismo. Hubieron muchas más cosas detrás. Entonces, ¿tú qué opinas? Déjame por los comentarios si te parece que realmente no, que Shanks sí es buena persona y lo hizo al 100% por Luffy, que jamás le haría daño, no lo aprovecharía y lo ha manipulado, o si realmente piensas de una manera más abierta y Shanks utilizará esa influencia que tiene el Luffy a su favor, como un buen pirata. Espero tu opinión por los comentarios, suscríbete para llegar a los 100.000 suscriptores y nos vemos en un siguiente vídeo. Otakus, feiteros y tochekamas. ¡Sayonara!